presenta wowmx.tv. Hola amigos, amigas, muchas gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares, en sus oficinas, en sus talleres, en donde sea que nos estén viendo. Muchas gracias nuevamente. Los saludo, Luis Berman, en un programa más de La Disidencia. Como cada semana les mandamos saludos a todas las plataformas que hacen favor de compartir este contenido, principalmente a Wow TV, nuestra casa, por supuesto, Observatorio Ciudadano, Alterno 180 y todas las demás redes que de alguna u otra forma replican este programa. Ahorita que llegue mi hermano Octavio Catalán, él es el que se la sabe ya de memoria. Yo quisiera recordarles, por favor, que no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de compartir en sus respectivas redes. Es muy importante que lo hagan porque de esta manera se comienza a mover el algoritmo de las redes, concretamente de YouTube, y esto hace que se vaya posicionando el programa y llegue a más gente. Así que se los agradeceremos mucho. Por favor, que nos ayuden en esa parte. Y bueno, esta semana resulta que ha habido muchos temas que siguen por ahí causando ebullición, digamos, en la vida pública y política de México. Aquel tema que resulta que no le importaba mucho a Andrés Manuel López Obrador, pues le sigue causando comezón, y es el tema de su hijo, José Ramón López Beltrán, y la dichosa Casa Gris, y todo lo que hay alrededor de él. Entonces vamos a estar platicando de eso, pero vámonos por puntos en orden, digamos. Número 1, el primer bloque vamos a estar hablando acerca de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues resulta que la UIF ya va a poder congelar cuentas sin necesidad de previo aviso. La Cámara de Diputados aprobó este martes reformas para permitir que la Secretaría de Hacienda pueda introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas con el solo indicio de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo es que van a determinar? ¿Quién lo va a determinar para que se tomen estas decisiones? Pues de eso estaremos platicando en un momento más. En el siguiente bloque estaremos hablando acerca del INAI. Pues resulta que el INAI hace de conocimiento público la respuesta a la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador. Recordarán ustedes que él envía una carta precisamente pidiendo que se hiciera público el ingreso de Carlos Loret de Mola y quién le paga, cuánto le pagan, etcétera. La presidenta del Consejo Consultivo del NOAD, Ponce Curi, dejó en claro que no se podrá investigar los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia, tal como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues la información que se puede investigar es aquella de un ente público nada más y no uno privado. Así que ya estaremos platicando al respecto. Y por último, resulta que Morena y sus aliados bloquearon en el Senado un punto de acuerdo que solicitaba que se abriera una investigación sobre un posible conflicto de interés en el escándalo de la Casa Gris. La propuesta presentada por el PAN fue rechazada con 62 votos en contra y 42 a favor y 0 abstenciones. Como les decía hace un momento, aquello que López Obrador decía que era algo menor, que era un chisme, digamos, que solo había sacado Loret de Mola, pues han pasado 2 semanas y se sigue hablando del tema y siguen saliendo más cosas.
tratando de salir del hoyo en el que están metidos tanto Andrés Manuel López Obrador como Pepe Moncho, su hijo. En esa intención de querer salir del hoyo, se están hundiendo cada vez más porque salen y salen y salen y salen más cosas. Ya estaremos platicando al respecto. Y para ello, quiero darle la bienvenida, como siempre, como cada semana, a mi querido hermano y amigo Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a el invitado del día de hoy. Mi hermanito Octavio, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Muy pues, muy buenos días, noches, tardes, depende cómo nos vea el auditorio. Y antes que nada, un saludo a ti, mi hermano, evidentemente a la distancia, un abrazo y a la audiencia. Y como decías, tú te la sabes de memoria, bueno, pues de todas las redes que se van sumando, de RITV, de Atypical, de La Resistencia, de Marco Levario Turcotte, revista, etcétera, Amado Avendaño, Ángel Verdugo, los que de repente llegan aquí y dicen, ay, no, yo los vi porque precisamente lo que decías, el algoritmo me los puso después de Chumel Torres o etcétera, ¿no? La Parrilla, a nuestro brother Poncho Vidales, en fin, a todas las redes amigas, un abrazo a los TikTokers, a Carmen, al otro ya ni lo voy a mencionar, es rechillón, a Hugo, soy comunicólogo, bueno, pues ya saben, a lo mejor quién va a ser nuestro invitado de hoy por el comentario, pero bueno, un saludo a toda la audiencia, mi hermano, y sí, los temas están buenos porque el pandero sigue sonando en torno al tribago menor, al del medio, no, al del medio, al tribago del medio, al Balagardo de Houston. Entonces, bueno, mi hermano, vamos a darle la bienvenida, a alguien que, ay, espera. Tienes mute, mi querido Rolando, tienes mute en tu micrófono, pero lo cual es muy bueno porque ya sabes que esto es tu show, este es tu programa, bienvenido, nosotros solamente veníamos a calentarte los micrófonos para que triunfes, mi hermano. Bienvenido a tu programa. Favor que me hacen, que no es mi programa, pero soy invitado y me da mucho gusto que lo hagan, con mucho gusto. Saludos a ti, mi querido Octavio Catalán, y a mi buen amigo querido también, Luis Berman. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves los temas que nos ocupan para esta semana? Empezando, ay, pues por este gol que nos metieron en la Cámara de Diputados, con una votación, por cierto, cerrada, ¿eh? No fue tan facilita como se han estado llevando la planadora Morena, la planadora Guinda y de secuaces, con el tema justamente que comentaba Berman al principio, el de la UIF, que ahora, bueno, pues sin que medie más notificación de por medio, riángatelas, papá, te pueden congelar las cuentas. ¿Cómo ves, hermanito? Mira, nada me sorprende. Estás digiriendo apenas un tema de la 4T. No es como en el pasado los gobiernos de Peña o de Calderón, que por ahí salía de repente algún tema y pues pasaba mucho tiempo para que llegara otro escándalo, otra circunstancia mayor o que lo superara. Hoy con López Obrador no terminas de digerir uno cuando ya llegó el otro y el otro y el otro y el otro, y es tanta la degradación y deformación del país con este gobierno que ya nada te sorprende, ya estamos auténticamente acostumbrados a la corrupción imperante, a los contratos directos, al nulo crecimiento de la economía, a que no haya inversiones y un largo etcétera, el presidente de todos los récords negativos. Este tema de la UIF no me sorprende. No sorprende porque si fueron capaces también en meses pasados de equiparar la evasión fiscal al mismo nivel del narcotráfico o terrorismo en el Código Penal, pues ¿qué te puedes esperar con que la UIF pueda actuar de forma tal que puede congelarte las cuentas nada más por la ligera sospecha de que es dinero mal habido? Eso aquí y en China se llama persecución. Aquí y en China se llama, obviamente, bloquear opositores, perseguir opositores, porque puede ser utilizado constantemente y permanentemente para los propios opositores. Y bueno, eso es una violación flagrante, constante y sonante de tus garantías individuales, de tu capacidad. Por ejemplo, supongamos que un empresario le depositan y de repente a la UIF
le nace o dice que es un dinero mal habido o que proviene de la delincuencia organizada, ya te la van a bloquear. Y mira, no me extraña porque también la UIF está en poder de Pablo Gómez. Pablo Gómez es un porro que tiene trabajando a toda su familia dentro de los puestos de gobierno, desde su sobrina en Banco de México, desde sus cuñados, desde su ex esposa en la TESOFE y un largo etcétera. Y él está tiene mucha, ¿cómo llamarlo? Mucha ideología política de izquierda radical como la tiene López. Eso es gravísimo, porque van a buscar cualquier circunstancia para nada más congelarte y decir, es que este es un delincuente y lo vamos a perseguir. Si no le gusta, por ejemplo, lo que dice Berman o lo que dice tú, van a buscar tu nombre, lo que dices tú, van a buscar tu nombre, y te van a congelar tus cuentas. Nada más porque... En mi caso, si se meten a mis cuentas, yo creo que van a decir, no, pues mejor pónganle un varito a este güey. Bueno, ¿No vives con 200 pesos como el Tlatuani en tu cartera? O sea, ¿te atreves a tener cuentas? Eres un neoliberal, cabrón. Y entonces... tengo mi tarjeta del Oxxo. Yo soy de Banco Azteca, la Black. Vuelvo a lo mismo, Tavo y Berman. Estamos ante una persecución imperante. Todo lo que huela a riqueza, que genere riqueza por una cuestión ideológica del Foro de San Paulo y de izquierda radical, te van a perseguir. A un empresario que no sea cómodo para la 4T, por decirte un ejemplo, el que era presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola, o algún otro que, bueno, el denominado El Diablo y otros tantos, tenemos un problema. O sea, José Antonio Fernández Carvajal, si no me equivoco, tenemos un problema. O sea, los empresarios que no se alineen con la 4T o cualquier actor social o el propio Loret o cualquier otro periodista que no se alinee, le van a congelar su dinero, porque para ellos es exclusivamente el dinero llega de manos de la delincuencia. Y a la verdadera delincuencia, como a don Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, o a su señora madre que fue y hasta la saludó, pues siguen como si nada y los liberan. O sea, el problema es ese. Utilizan las instituciones para perseguir, para encarcelar, para enjuiciar, para juzgar, para atacar a los opositores. Y a los verdaderos ciudadanos también los atacan. O sea, y a los verdaderos delincuentes los dejan operar a sus anchas y entonces ahí están campantes y no les congelan cuentas y no pasa absolutamente nada. Si estábamos preocupados con el que se casó en Guatemala, pues ahora imagínate cómo vamos a estar preocupados con, obviamente, este individuo porro, ¿no? Persecutor o gravemente un individuo que busca atacar a los opositores y obedece a las instrucciones de López. Así va a pasar. López le ordena, y van a querer ordeñar justamente las cuentas a diestra y siniestra de forma indistinta. No me sorprende. La oposición se fajó, pero hay que ver, entiendo que la nueva ley se tiene que publicar primero en el Diario Oficial y segundo tiene que pasar al Senado para la aprobación. No me sorprendería que en el Senado pudiese tener algunas modificaciones, ¿no? Habrá que estar atentos cómo se... No, esta ya era una minuta que venía del Senado, es decir, entonces, si ya se va al Ejecutivo para publicación en el Diario Oficial de la publicación directa en el Diario Oficial. Bueno, pues en ese sentido, imagínate lo más gravoso. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar? Perdón. Sí, aquí lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Cuál es el criterio para tomar estas decisiones? Es decir, nada más es como así lo mencionas, Rolando, de que, pues fulanito se está metiendo conmigo, como en el caso de Loret, ¿no? Seguro a este güey le están pagando los millones para que me ataque, o el empresario fulanito que está apoyando los movimientos de crítica hacia el gobierno de la 4T, ese güey también investíguenlo. O sea, sí, de plano será como la Santa Inquisición. Yo creo que aquí, brother, va a haber un asunto de observaciones internacionales porque se está violando el debido proceso de los ciudadanos.
y se están violando garantías individuales muy elementales. Me llama mucho la atención que hubo una diputada de Morena que votó en contra. O sea, ya se les está, no sé, no quisiera ser tan, echar las campanas al vuelo y hablar de la objeción de conciencia de los legisladores guindas, Ajá. pero a ver, ya está entrando uno que otro en razón y dice, no puedo estar votando estas cosas. O sea, yo creo que esta diputada pues va a poder regresar a su distrito, no sé si es una diputada de representación o de votación directa o de representación proporcional, pues que, fíjense, es la morenista García Anaya, dice, oye, pues no podemos votar estas ocurrencias. Diputada morenista Lidia García Anaya, pues vota la reforma en contra. Entonces parece que ya incluso algunos morenos, insisto, entran en razón y dicen, no vamos a poder estar votando semejantes cosas. Imagínate, yo quiero llegar al momento en el que en un restaurante le mienten la madre a los diputados de Morena cuando los vean ahí por aprobar este tipo de cosas. O sea, que la presión social sea un asunto que no aguanten estos personajes. Pero el problema es que seguimos teniendo gente que en lugar de recriminarles, se paran a tomarse la foto con ellos, carajo. O sea, y no entienden el daño que le están haciendo al país. Pues en fin, estas son las violaciones a las garantías y a los derechos de los ciudadanos que están votando los diputados en Morena. Muy bien toda la oposición, todos votaron en contra. ¿Ibas a agregar algo más, Rolando? Sí, básicamente lo que yo creo es que están buscando tres pies al gato, están buscando alguna alternativa, un arma política poderosa como ya la tienen con, bueno, que ya un juez otorgó la suspensión definitiva para el terrorismo este fiscal que pretendían, pero están buscándole ya sea alguna opción, alguna alternativa para atacar a los que no piensan como él. Porque sabemos que López Obrador utiliza las instituciones en contra de los opositores y utiliza las instituciones en su beneficio o para tapar delitos confesos como el que pasó en Houston y otros más. Entonces, buscan hacer alguna acción que permita directamente a aquellos del gobierno que están del otro lado realizar las fechorías a acciones inmediatas que mejor les convengan. Y eso es sumamente preocupante, Tavo y Berman, porque estamos ante una nueva realidad. Así empezó Venezuela con Hugo Chávez. Empezaron a perseguir opositores, empezaron a inventarles delitos, y yo me pregunto, ¿los mexicanos tenemos que pasar los 7 años en la ampliación de mandato si es que se logra de López para ver quién es Morena o quién es López, o si gana la regenta Claudia Sheinbaum? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y eso es lo preocupante. Totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente. Mi hermano, creo que por primera vez en mucho tiempo estamos en tiempo para irnos a una Cumpliendo. primer pausa para nuestros amigos de Wow TV. Así es. Por primera vez en mucho, yo creo que desde que comenzamos este programa. Es más, yo creo que a la producción se le va a cerrar, va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y ahora como que, ¿por qué? Pues bueno, queridos amigos, vamos a un corte rapidísimo y estamos de vuelta aquí en La Disidencia, donde recuerden que siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en La Disidencia, y este bloque en particular a mí me llama mucho la atención porque estamos viviendo en la era de las fake news y demás, y recordarán ustedes, seguro, casi estoy seguro, que empezó a circular por ahí una carta que de hecho estaba sellada, digamos, membretada, sería la palabra correcta, por el IFAI, y que era una supuesta respuesta a la carta enviada por parte de López Obrador pidiendo que se investigue a fondo y que se haga público
los ingresos de Carlos Loret de Mola. Pero, en efecto, nosotros rectificamos que era falsa, era fake esa carta que estaba rolando ahí por la red. Sin embargo, al día de hoy, hace unos momentos antes de entrar aquí al programa, resulta que la cuenta oficial del INAI, no del IFAI, la del INAI, en su cuenta oficial de Twitter, efectivamente saca una carta en respuesta a lo mismo, a aquella carta que envía López Obrador pidiendo que se investigue y que se haga público los ingresos de Carlos Loret de Mola. La carta, a grandes rasgos, lo que habla, lo que menciona es que al no ser una persona, un funcionario público, no se puede hacer pública, valga la redundancia, esa información, y que al contrario, el INAI está para proteger los datos personales de la gente, del ciudadano, que no es funcionario público. Entonces, eso entre muchas otras cosas. Entonces, básicamente le dijeron a López Obrador, no esté chingando y póngase a trabajar. Entonces, ¿cómo ven, mis hermanos, la respuesta del INAI a la carta de López Obrador? Pues yo creo que cualquier, dicen en los primeros semestres de la carrera en Derecho, cualquier aficionado al estudio del Derecho, pues le hubiera dicho, pues, hermano, esto no jala, ¿no? O sea, no sé usted, sonso, señor cabecita de pañal, pues usted está pidiendo información de un privado. De hecho, la carta fake que ayer estuvo circulando del IFAI, pues no dista mucho de la respuesta real, ¿no? A ver, usted quiere información, pues dígame de qué dependencia es, de si es un trabajador federal, estatal o municipal, cuál es el cargo, ¿no? Pero pues se la ha pelado, tío, se la ha pelado. Este señor es un privado y no tiene por qué estar usted difundiendo información. Ahora, eso con respecto a la solicitud de información, pero el problema es que no hay en este momento una consecuencia de que el presidente use su púlpito para exhibir la información. A ver, una cosa es lo que ya hizo y sea como sea, es decir, si Atolini, como lo exhibió en algún space en frente de 56,000 personas, 65,000 personas, discúlpame, 65,000 personas, dice, bueno, pues el presidente no es un delincuente, no infringió ninguna ley, porque esa información, pues, no es del todo exacta ni verdad. Entonces es un cabrón mentiroso, ¿no? Y entonces es difamación. O sea, por donde sea, estás anal, cabrón, ¿no? Entonces, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a sancionar al presidente cada que está usando esta información? Ahora, estamos ya en veda porque pues viene el proceso de la revocación del mandato y demás. Ya sé que ya dejaron claro que no puede estar exhibiendo o haciendo promoción de programas y de hecho no va a poder inaugurar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y sigue una y otra. O sea, a este señor le vale gorro la ley. Entonces, no, hasta aquí no sé qué va a pasar, pero bueno, ya mencionábamos en el programa de Cena de Grillos de esta semana que exhibe el trivago intermedio, pues en un ánimo de salir a darle una respuesta al escándalo de la Casa Gris, pues termina metiendo en más problemas a la administración y a contratistas y exhibiendo más conflicto de intereses, pero de eso nos va a hablar el día de hoy Rolando, porque además ya en cualquier momento se libera su video, pero van a poder ver en el TikTok algún material que preparó al respecto. Entonces, dale, Rolando. Mira, se trata claramente de un nuevo conflicto de interés. Primero, quisieron tapar el sol con un dedo, ¿no? Específicamente, en la parte de, pues, en la parte de José Ramón en Estados Unidos, todo este rollo. Después, López Obrador sale a decir los ingresos del propio Carlos Loret de forma burda, arbitraria,
violentando así el artículo 6º constitucional que dice claramente que nadie puede ser molestado en su persona si no es por mandato de una autoridad y que funde y motive por qué se le está molestando. Y también en el artículo 6º, en la parte de abajo, dice muy claramente, ninguna autoridad podrá ventilar los datos personales de cualquier ciudadano. Y ahí está violentando, no nada más eso, violentó el Código Fiscal, violentó la Ley Federal de Protección de Datos Personales y violentó la Ley de instituciones mercantiles, entre otros. López Obrador no acaba de entender la diferencia entre lo público y lo privado. Él cree que pidiéndole al INAI una información que es exclusivamente de carácter privado, porque él trabaja en una empresa privada, o sea, Latinus y otras más, pues es una empresa privada. No, el INAI no tiene injerencia si no es en un ente público, y eso no lo comprende López. Y lo hizo justamente para evidenciar, porque también le trae muchas ganas al INAI, vean cómo el INAI no me quiere dar la información pública, y no va a tardar en decirlo, que el INAI le niega, porque es de la mafia del poder, como quiere desaparecer el INE. Justo esa era mi pregunta siguiente, ¿qué represalias va a haber hacia el INAI, no? Bueno, pues justamente lo mismo que le está haciendo al INE, ya le quitó presupuesto, ya los está apretando en cuestión presupuestaria. Los diputados de Morena, que tienen la facultad por la mayoría absoluta de aprobar el presupuesto, sin o con la oposición, pues pueden poner el dinero que quieran en cada dependencia y ahorcan a las instituciones autónomas, al INE, al INAI, al Coneval y a muchas otras, que no le convienen a López, que no le gustan a López. Eso es lo que está pasando, ¿sí me explicó? Entonces, en ese sentido y en ese tenor, veo muy, muy tajantemente la decisión del INAI, que además me parece lo más obvio, y López lo sabía, nada más que busca atacar al INAI como ataca al INE, para tener el pretexto para eliminarlos, o para quitarlos, o para desaparecerlos, hombre, no seamos ingenuos. López sabe perfectamente que el INAI no le iba a dar información del Carlos Loret de Mola, pero él quiso hacerlo para evidenciarlo, para decir y tener un pretexto para seguirlo atacando, como ya ataca a todas las instituciones. Eso es grave y muy, muy, muy peligroso. Ajá. Sí, sin duda. Sin duda, mi hermanito. Tu micrófono. Vienen de la mano de la respuesta de Trivago varios conflictos de intereses. Ahorita Rolando tocó ahí algunos temas muy, muy por encima, pero vienen varias cosas más de tema de Vidanta y algunos otros asuntos que se empiezan a ventilar por parte otra vez de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Definitivamente coincido, este va a ser un pretexto en el sentido de la respuesta del INAI, para decir, ya ven cómo esa institución no sirve para nada, y entonces viene otra vez el golpeteo a los órganos autónomos. O sea, ya vemos venir con la revocación el golpeteo al INE. Ahora con esto le va a querer estar pegando al INAI. Es decir, cada una de las oportunidades que él ha tenido en la narrativa, en su discurso, yo te diría, él no tiene Andrés está evidenciando parte de su estrategia, que es no tener una línea. Él va adecuando el discurso con respecto, se le van dando los madrazos, y entonces él siempre se va a hacer la víctima. O sea, él va a buscar la forma de que, aún ante su torpeza, él sea la víctima. Él comete la torpeza de exhibir a Loret, pide la información, y ahora la va a querer voltear, y él va a ser la víctima. Y entonces viene el ataque al resto de las instituciones. Decía bien Romero Hicks en un parafraseo que hacía en una conferencia, en un chacaleo en Cámara de Diputados, López miente. López miente, López provoca, López difama y López se hace la víctima. Y entonces regresa todo el círculo. Miente, difama, provoca, se hace la víctima. Y es el juego que está haciendo constantemente con todos los temas que se les puedan ocurrir. Ahí está el tema del INE, luego el del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y así se va a seguir, y si es necesario lo va a hacer con Banco de México. Miente, provoca, difama, se hace la víctima. Después va a decir que el tema de las tasas
de tipo de cambio, las tasas de interés o que se haya disparado la inflación, es culpa de los indicadores que tiene por mandato constitucional mantener el Banco de México o la estadística del INEGI. Entonces, círculo vicioso, no lo sacas de la misma. Viene el madrazo, miente, difama, provoca, se hace la víctima. Y así se la ha llevado. Y ya lo tenemos que sacar de ese perverso círculo. Ibas a decir algo, Rolando, te vi ahí como queriendo participar. No, muchas gracias. Mira, no nada más se hace la víctima. O sea, él también ataca, o sea, también es victimario. Porque, mira, el ejemplo claro está cuando quiso llorar diciendo de sus hijos que en Tabasco los perseguían y el CISEN y se le cortó la voz, pero no se le corta la voz con los hijos, con los chicos o los niños que tienen cáncer, o no se le corta la voz con los adolescentes, miles de jóvenes y adolescentes que mueren víctimas del crimen organizado, con los casi 110,000 homicidios dolosos que tiene. Entonces, es un farsante. López Obrador es un falsario, sabe perfectamente cómo manipular a las masas o cómo buscar manipular. Y lo decía Lili Telles muy bien, la senadora. Miren, no porque sea popular López Obrador, quiere decir que sea bueno o que sea correctamente idóneo para el país o que esté sacando adelante el país. Y hizo una analogía directa con los alimentos chatarras. Los alimentos chatarras también son populares y no significa que sean buenos, porque destruyen la salud de las personas, y López destruye la salud en general de México, de nuestro país, y es meramente cierto, es muy claro lo que está haciendo. Te voy a pedir de favor una cosa, Rolando. Aquí, en este programa, no te metas con los productos del Osito, porque queremos su patrocinio. Entonces, por favor, fue un mal ejemplo, amigos de Bimbo, Rolando se volvió loco. Disculpen. No, yo nada más dije alimentos chatarras, yo no sé, yo no especifiqué marca, y lo dijo Lili Telles, ni siquiera lo dije yo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que López Obrador ya perdió toda proporción. Cada día se le ve más moralmente derrotado, se ve cansado, se ve agotado. Loret le está sacando muchas cosas, y espérense, porque también eso es otra noticia que tengo, es que en breve va a salir, y estén atentos nuestro público querido, una nueva noticia sobre sobre Andrés López Beltrán. Se viene una cosa dura de conflicto de interés en el gobierno, de que ha hecho negocios al amparo del poder público y político, y vienen muchas cosas por delante. Espérense tantito, yo creo que Loret la va a destapar también, ya lo están investigando por parte de Latinos. Claro. Entonces, bueno. Sí, yo nada más agregaría justo lo que estás comentando, Rolando. Aún a pesar de que se hace la víctima y que ya sabemos todo este ciclo o este círculo vicioso del que hablaba Octavio hace unos minutos, creo que ahorita está en un momento en el que ya no sabe ni por dónde le llegan los madrazos. O sea, lo que le está doliendo más es precisamente que él ya no está dictando la agenda. Entonces, eso lo tiene desesperado. Justo lo que acabas de mencionar, vienen y se están calentando otros golpes bastante importantes, como este de Andy, lo comentábamos también en Cena de Grillos, y evidentemente van a seguir saliendo más y más y más. Entonces, ahorita en este momento, justo cuando se ve acorralado, cuando se ve que ya no puede tomar una bocanada de aire, precisamente estos ataques como a instituciones o estos organismos autónomos como el INAI, pues se van a intensificar. Pero la parte buena, digamos, de todo esto es que qué tal le ha pegado precisamente también, hablando de lo que decías, el ejemplo de Lili Telles, cómo le ha golpeado en la popularidad. Se habla de alrededor depende quién sea la fuente, pero entre 6 y 8 puntos más o menos que ha bajado de popularidad. No, entonces, bueno, no, pero espérame, eso era la semana antepasada. No, yo creo que ahorita ya es un golpe más certero, ¿no? Claro,
A eso me refiero. O sea, que de alguna manera sí ha funcionado estarle metiendo madrazos y madrazos y que él ya no está dictando la agenda, ¿no? Entonces, de alguna manera sí ha servido para que la ciudadanía se dé cuenta y que la opinión pública empiece a ver de una manera ya no fanatizada a aquellos que de alguna manera seguían defendiendo, justificando toda esta porquería. Hoy ya de verdad es que ya no pueden, o sea, por donde le quieran ver, digo, salvo algún tipo de fauna como Antonio Atolini, que tratan de buscarle una justificación y terminan cagándola más, salvo ese tipo de personajes, pero hay muchos que sí efectivamente ya no pueden, o sea, ya aunque quieran y traten de aventarse la Oye, maroma, ya es pero imposible. Atolini se debe sentir muy, muy tranquilo, ¿no? O sea, dice, no, traté de defender al patrón y la cagué más, y me van a meter un cague, y sale el hijo, y la caga todavía más con su respeto. Dice, no, pues a ver, pues es de familia, que me adopten, hermano, ¿no? Sí. Oye, Oye, a ver, ya la última pregunta, antes de irnos al corte. ajá. Antes de irnos al corte. Lo preguntaba en Cena de Grillos y como que, ay, como que dijeron, no, ¿cómo se te ocurre, Catalán? Pero si la gente está cada vez más molesta con este asunto de la farsa de la austeridad, que yo insisto, sí hay una austeridad en este gobierno, pero es de ideas y de resultados. Digamos, se desmoronó todo el discurso de la austeridad republicana, del combate a la corrupción y todo, toda esta narrativa matutina que tenía el presidente se desmorona con lo del hijo. Y empieza a generar un encono real, que lo escuchas hoy en sectores donde no se escuchaba. ¿No esto provocará que la gente, como a veces es el mexicano que sale y da un voto de castigo, salgan con más intención a la revocación de mandato a votar en contra del presidente? O sea, entendiendo que ya hemos hecho el análisis de que no sirve para nada, que no va a apelar, que no se van a alcanzar las firmas, que no sé, pero esto no es un motor para que la gente salga y vote. Pues es que sí, yo pienso que sí, es muy latente. Y de hecho, pues más esta gente de la oposición que está como radicalizada por tu amigo Gilberto Lozano. No hablemos de los frenáticos, no hablemos de los frenáticos, a ver. Oye, No, que pues Hay además otros. Que además ellos, Frena le está ellos, haciendo el caldo gordo para la revocación, ¿eh? O para la ratificación. Muy mal ahí Frena, ¿eh? No puedes y por promover eso, eso. y es que justo contestando la pregunta que dice Octavio, a mí me parece que este tipo de gente que es la de la oposición, que está desesperada y la desesperación no los deja pensar, no los deja razonar con la cabeza fría, o sea, no lo ven así, sino están actuando con las tripas también. Pues caen en el juego y van a decir, ya estoy hasta la madre, entonces la única solución que yo encuentro es ir a la revocación de mandato y voy a, ilusamente piensan Además, ese es el que dando su discurso, ese voto, es el este güey discurso. se va a salir. Y lo único ¿Cómo? que hacen es abonarle al 40% que se requiere para que sea coercitiva o vinculante. Es lo único que van a hacer, porque no importa Así es. el resultado, desde una vez se los digo y se los vaticino, de ese fraude en abril, es claramente que se quede, o sea, ¿para qué hacemos el cuento? ¿Cómo compites contra la dádiva, contra la movilización que están haciendo de los programas sociales, los cuervos de la nación? ¿Cómo están buscándole sacar a la gente? ¿Cómo están obligando a los adultos mayores a ir a votar por su presidente para que no les quiten los apoyos? Por ahí ya hay videos de estos funcionarios públicos donde están diciéndole eso a la gente, engañándola, manipulándola. O sea, no puedes competir contra el dispendio insultante de recursos, escandaloso, soez de recursos. No puedes. Entonces, como le dijo Fox a Fidel Castro, comes y te vas. Igualmente le decimos al presidente López, terminas y te largas. O sea, queremos que acabes tu sexenio, va a ser desastroso, nos va a costar 40 años volvernos a recuperar como nación, lo mismo que le costó
a España a la muerte de Franco, nos va a costar a nosotros lo mismito, para llegar medio a ser estables y recuperar nuestro nivel en el G20 y en las economías mundiales, nos va a costar mucho, porque estos 3 años van a ser desgarradores. Si a la gente se le ha hecho peligrosísimos estos 3 años y no les alcanza el gasto familiar y no hay dinero y no hay circulante, espérense los últimos 2 años de su gobierno, van a ser completamente caóticos y se viene duro y se vienen devaluaciones, ni lo duden, nada más que haya un desequilibrio financiero con los Estados Unidos de cualquier factor externo y se viene la devaluación muy fuerte en México, o sea, estamos en recesión, mientras Chile ya está creciendo, mientras Uruguay ya está creciendo y todas las economías latinoamericanas ya están reponiendo del COVID, desde antes de COVID no crecíamos en la cuestión económica del trimestral que evalúa el INEGI del Producto Interno Bruto. Y no vamos a crecer, con López no vamos a tener ningún crecimiento. La inflación ya casi a 8%, el encarecimiento de la canasta básica está bastante marcado y así nos vamos. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, no hemos visto nada de López, pero nada más que se vaya, o sea, que termine su mandato y que nos va a costar muchísimo recuperarnos. Obviamente no va a ganar Morena y de una vez se los vaticino. No puedo asegurar quién, pero no va a ganar Morena la presidencia. No sé si la Alianza o por ahí un gallo escondido de Movimiento Ciudadano, lo que sea, pero lo que sí estoy cierto es que ya no continúa Morena. No va a ganar la regenta Claudia Sheinbaum, que es su delfina. Entonces, y la otra delfina es la de Edomex, pero esa es otra cosa y otra historia, como dice la Nana Goya. Vámonos a un corte, hermanito, porque hay que regresar con el último tema del día. Me parece perfecto, mi hermanito. Pues ya estamos de vuelta acá en La Disidencia. No se despeguen, que ya volvemos aquí donde siempre dejamos que hable la libertad. Regresamos. Pues una nota que realmente yo creo que no sorprende a nadie, porque resulta que Morena y aliados pues votan en contra de esta propuesta de investigar a Pepe Moncho y el posible conflicto de interés. Dijeron que no, se armó la rebambaramba, como diría el finado doctor Alfonso Morales y el Rudo Rivera. En el Senado se hicieron de palabras y demás, los de Morena aferrados a defenderlo, igual en Cámara de Diputados, todos estos legisladores, tanto senadores como diputados, defendiendo con las uñas al hijo de López Obrador, y que pues no quieren que se le investigue. Entonces, hay un conflicto de interés evidente en este caso, y como ya lo veníamos platicando desde el principio del programa, mientras más quieren arreglar las cosas, más se están hundiendo. Ya incluso el tema de el propio gobierno de Estados Unidos, concretamente el gobierno de Texas, que pues está poniendo cartas en el asunto, tomando cartas del asunto, porque todo esto que dijo López Beltrán acerca de que está trabajando como asesor legal y que está ejerciendo como abogado en Estados Unidos y demás, cuando que se requieren ciertos requisitos para poder hacerlo. En fin, hay una cantidad de cosas que por quererla arreglar, más la están cagando y más están hundiendo. Entonces, mi querido Rolando, tú traes información ahí bastante importante al respecto. Mira, en estos momentos creo que lo que diga el presidente ya sobra. Es claro el conflicto de interés de José Ramón López Beltrán con Baker Hughes, la petrolera que tiene millones de dólares en contratos con Pemex. Es claro que López Obrador lo siga negando porque no le conviene que se sepa la verdad, pero esto no solamente no es equiparable a la Casa Blanca, a la gaviota, es mucho peor. ¿Por qué sigue siendo mucho peor?
porque Caroline Adams, la nuera de López y esposa de José Ramón, también compró en Houston otra residencia muy similar a la que utilizaban, que era de un alto funcionario de la empresa petrolera. Y también, al tratar de decir que trabaja en una empresa denominado, al querer tapar ese conflicto de intereses muy claro, ahora pretenden decir que José Ramón es abogado o consultor jurídico de una empresa de alta alcurnia, que se trata de desarrollos inmobiliarios de muy, muy caros en Estados Unidos, llamada K-Partners. Entonces, en ese sentido, yo creo que López Obrador sale sobrando al decir que su amigo Daniel Chávez lo contrató y que no tiene ningún tipo de conflicto con el gobierno. Destapan una cloaca o se destapa una por parte del periodista Loret y de repente al querer taparla, destapan un hoyo, tapan un hoyo, pero destapan otro. Ya les va, o sea, otro conflicto de intereses. Daniel Chávez Morán es el dueño de Vidanta. Vidanta es una empresa consentida de López que el propio Daniel es su íntimo amigo y es su asesor para lo que tiene que ver con el Tren Maya. Según López, dice que no cobra ni un solo peso y que no tiene nada que ver con su gobierno. Ahí está la mentira. Mexicanos contra la corrupción, y el periodista y reportero Jorge García dan a conocer 3 conflictos de interés directamente de Vidanta con el gobierno mexicano. El primero de ellos es una obra que le asignó Banobras por millones de pesos a Vidanta para hacer una remodelación o una obra bastante onerosa en el aeropuerto del Mar de Cortés. Ya Banobras quitó el link, quitó el enlace, pero se les olvidó borrar el código de barras, que ahí sigue, y hay un caché de Google que puedes ver las anteriores páginas o la información o el buscador te dice cuál es la página y aparece ahí claramente el proyecto de Mar de Cortés de Vidanta. Ese es el primer conflicto de interés. El segundo conflicto de interés se trata de un terrenazo de 2,000 hectáreas en Puerto Peñasco, Sonora, donde el dueño, ¿quién creen que era? Vidanta. ¿Y a quién se lo donó? A la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett. Y se le dona justamente porque van a crear un proyecto solar, es decir, una planta de energía limpia para la zona y específicamente para surtir luz de energía limpia. Faltaba más. ¿A quién? Al dueño de Vidanta, que tiene su zona hotelera en Puerto Peñasco y es dueño de varios complejos ahí, y ese parque de energías renovables le va a surtir la luz. ¿Qué tal, El segundo conflicto de interés. El tercero y no menos importante. El mero día o en el mero año del 2020 que recibe José Ramón López Beltrán su visa de trabajo para poder participar en esta empresa K-Partners, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada más y nada menos que cuando le dan la visa para laboral o su visa laboral, digámoslo así, le entregan una concesión a Daniel Chávez Morán y su empresa Vidanta por una importante zona de playas en lo que es Jalisco y Nayarit, para crear directamente un desarrollo que se va a llamar Vidanta World, tipo norteamericano, un parque temático de todo lujo. ¿Qué tal, señoras y señores? Lo de Jalisco yo ya lo había leído, justo también de algún reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, que más bien entiendo era una especie de permiso para un teleférico ahí Sí, en Bahía de Banderas, ¿no? El parque temático va a incluir un teleférico que va a cruzar todo el parque temático, pero no es el teleférico, va a ser un parque tipo Disney World, la que está en Orlando, muy similar, pero aquí en las playas de Jalisco y Nayarit. Tú puedes ver y observar las maquetas y están a todo lujo, mano. Un tipo Xcaret, pero no, yo no creo que sea como Xcaret, yo creo que va a ser más como Disney World, que está en Orlando. En Orlando. Entonces, me parece muy grave porque no hay conflicto de interés, pero le otorgan la visa laboral el mismo año
que le otorgas la concesión por 15 años de esa playa, perdónenme lo que voy a decir, pero no tienen madre estos sinvergüenzas, porque José López Portillo decía el orgullo de mi nepotismo, López Obrador dice el orgullo de mis juniors y el orgullo de todas mis fechorías. O sea, es terrible lo que están haciendo. Por eso, Mexicanos contra la Corrupción destapó esta cloaca. Que no hay conflicto con Daniel Chávez Morán y sus hijos en Cape Piners, porque recordemos que esa empresa crearon la página web un día antes de que justificó en su misiva el junior José Ramón, y es de los hijos de Daniel Chávez. O sea, todos los socios de esa empresa son los 3 hijos de Chávez. La hermana, una mujer, no recuerdo ahorita el nombre, se cambió el apellido alemán porque está casada con un extranjero, pero los 3 son Chávez y ahí trabaja el propio José Ramón. Imagínense, los 3 conflictos de intereses: el parque Vidanta o la concesión de la playa, el parque que va a construir de luz de energía limpia, o más bien, sí, un parque solar que va a construir CFE y que le van a dar la luz a Daniel Chávez de Vidanta, y la concesión que le hizo Banobras de una obra en el aeropuerto del Mar de Cortés, que parece más aeródromo que aeropuerto. Y así las cosas, o sea, estamos hablando de un flagrante, directo conflicto de interés. No se trata de lo que hicieron con la petrolera y sus lujos en Houston. Ahora se trata de justificar eso, pero destaparon la cloaca asquerosa de lo que está pasando con el nuevo conflicto de interés. ¿Qué tal? Me recordó a Leon Bartlett cuando vendió estos ventiladores, y que ahora le están dando mucho más contratos, millonarios contratos a Leon Bartlett. Claro. El hijo de Manuel. Por eso los legisladores bloquearon el punto de acuerdo, ¿no? Para que no procediera la investigación, porque va a salir uno y va a salir otro y va a salir otro y va a salir otro. Es que es lo que les decía, ya nos sorprende, estás apenas asimilando alguna circunstancia que pasó en este gobierno. Miren, cuando pasó la Casa Blanca, pues ahí paró el asunto y ya no volvieron a salir otros escándalos de corrupción tan marcados, tan señalados y tan graves. Pero estos, terminas de ver un escándalo y ya viene el otro, y ya viene el otro, y al día siguiente el otro y el otro. O sea, no terminas nunca. Son tan nefastos, tan mediocres, tan corruptos, sin oficio político, sin saber gobernar, que se tropiezan con la misma piedra constantemente. Y volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde vamos a parar? Como diría mi tío el Buki, Marco Antonio Solís. De veras, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, se están despachando con la cuchara grande. Hay otra cosa que les quiero decir que está sucediendo en Segalmex. Una empresa, que también lo investigué, una empresa que fue sancionada por la función pública, más bien socio de esa empresa, le están asignando contratos directos para producir unos equipos de la agronomía, es decir, unos equipos ahí para cultivar maíz, una serie de cosas. Le asignaron 247 millones de pesos en Segalmex, que preside Francisco Valle Fernández, el que fue secretario particular de Luis Echeverría Álvarez, que fue jefe de López en la CONASUPO en los 80s, cuando Raúl Salinas se enriqueció escandalosamente en la CONASUPO. ¿Quién era el director? Ignacio Valle. Cuando se da la Roque señal, cuando Roque Villanueva era el dirigente del PRI y coordinador de los diputados, que hizo así una seña obscena, atrasito de ellos aparece Ignacio Valle Fernández, que también era diputado del PRI. Amor con amor se paga. López Obrador le paga el favorcito que le hizo al contratarlo casi de aviador en la CONASUPO en la época de Raúl Salinas, porque ahí trabajaba López, y hoy lo hace director de Segalmex, la nueva CONASUPO. No acabamos del asunto de Caroline Adams y de José Ramón cuando ya aparece este asunto de Segalmex. Y así nos vamos, o sea, se destapan y se destapan y se destapan asuntos, que es increíble la cantidad de corrupción que están haciendo, mi querido Berman y Catalán. No vamos a acabar este sexenio como se esperaba, lo vamos a acabar peor. A mí no me sorprende López, a mí no algunos dicen, es que a mí me decepcionó. A mí no me decepcionó, está haciendo exactamente lo que yo esperaba que iba a hacer, pero sí me sorprendió que se está potencializando y lo está haciendo de unas magnitudes
y de forma magnánima, insospechadas, ¿eh? O sea, no acabamos de entender que este gobierno está ligado y coaligado con los narcotraficantes, por eso le entregaron toda la ruta del Pacífico del trasriego de drogas. La gobernadora de Colima está nada de renunciar porque ya no aguanta la presión del crimen organizado. ¿Cuándo se había visto que el crimen organizado estuviera encima de los intereses de la nación, de los intereses ciudadanos y de los intereses de cualquier gobierno? Es decir, ¿cuándo se había visto que el crimen organizado doblegara de esa forma al Estado mexicano para que pudieran hacer lo que se les viene y lo que se les plazca, lo que se les viene en gana? ¿Cuándo se había visto? Ni en las mejores épocas del PRI, cuando Sócrates Rizo dijo que negociaban con los cárteles, se había visto tal desfachatez como hoy está pasando. Mi hermano, yo quiero agradecerte a ti y sobre todo a Rolando que nos preste su programa. Para de vez en cuando divertirnos, y gracias Rolando, de verdad gracias. Tú sabes que este es tu espacio, nosotros somos simple y sencillamente unos humildes abridores. Qué bueno que te explayaste a placer, mi hermano. ¿Qué les digo? No me den cuerda porque ya saben cómo me pongo, como dicen los memes. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así es. Y si ya sabes no, la verdad es que sí, ya fuera de cotorreo siempre enriquece mucho tus participaciones. Gracias, eres un sujeto tremendamente informado y vas al día. Y oye, sí nos dejaste ahí con los ojos cuadrados de que se nos habían ido algunos datos de la información que va circulando y se la vas actualizando y le vas comentando muy bien a la audiencia cuáles son los temas en los que hay que estar atentos. Pues mi hermano, ya se nos acabó este programa de Rolando y bueno, pues ya tenemos que darle las gracias a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Por mi parte, yo la verdad es que ya sería insulso seguirle robando algunos minutos a Rolando para que se despida de todo su público que lo ama. Entonces yo me voy despidiendo, mi hermano. Les mando un fuerte abrazo y espero, Rolando, que nos sigas prestando tu espacio. Será un placer, con mucho gusto, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por acompañarnos. Muchas gracias, mi querido hermano Octavio. Y ojalá me sigan invitando, ¿verdad? Claro que sí, Rolando. Y muchas gracias a ustedes, querida audiencia, que como cada semana nos acompañan aquí en La Disidencia. Y pues bueno, yo nada más para cerrar, yo diría que como reza aquella popular frase, el alumno superó al maestro, sin duda. Y pues no para bien, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, por favor, de suscribirse, dar like, bueno, y presionen la campana esto para que cada que saquemos nuevo material ustedes estén al día y lo reciban de primera mano. No se olviden de compartir este programa y como ya les hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, es para que llegue a más gente y más gente forme parte de esta gran comunidad que cada día se hace más y más grande. Así que por nuestra parte, el día de hoy ha sido todo y nos vemos la próxima aquí en un programa más de La Disidencia. Soy Luis Berman, bonita tarde, noche o día, según el horario en el que nos estén viendo. Muchas gracias, hasta la próxima.
wow, mx.tv.